Buenas tardes a todos. Esta es la clase número 2 sobre un repaso breve de dinámica. Entonces, en el semestre pasado vimos que la fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Cuando tenemos un objeto sobre una superficie, la facilidad para arrastrar el objeto sobre la superficie dependerá si la superficie es lisa o rugosa, es decir, si existe una fuerza que se opone al movimiento del objeto sobre la superficie, denominada fuerza de fricción. Entre más rugosa es la superficie, mayor es la fuerza de fricción que se opone al arrastre del objeto. En esta gráfica podemos ver que el objeto apoyado sobre la superficie pues se está moviendo en la dirección F, aquí a la izquierda, y hay una fuerza que es normal que apunta en 90 grados sobre la superficie, la fuerza normal. Esta fuerza evita que el objeto se hunda o que rompa la mesa, y el peso actúa directamente hacia abajo porque es la acción de la gravedad. Entonces, a medida que nosotros queremos empujar este bloque en la superficie rugosa, hay una fuerza de fricción que jala en sentido opuesto. Entonces, esa fuerza de fricción se calcula como el coeficiente de fricción, que es esta letra griega mu, por la fuerza normal. Y la fuerza normal es masa por gravedad. Es exactamente el peso, pero hacia arriba. Cuando una fuerza apunta hacia arriba es positiva, o si apunta a la derecha es positiva, pero si apunta hacia abajo o hacia la izquierda es negativa. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Un bloque de 400 kilogramos se desplaza sobre una superficie áspera con coeficiente de fricción mu igual a 0.41. El bloque es arrastrado por unas poleas que tiran de él con una fuerza de F igual a 600 newtons en un ángulo de 13 grados. Encontrar, inciso A, el diagrama de cuerpo libre de las componentes. Encontrar el peso y normal. Encontrar fuerza de fricción. Inciso D, encontrar la suma de las fuerzas en X y Y. Entonces vamos a ir describiendo poco a poco cada inciso. El inciso A, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Simplemente es representar en forma de vectores las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso tenemos que la normal apunta hacia arriba, formando 90 grados con la superficie, y el peso actúa hacia abajo. Entonces la normal siempre va a actuar en oposición al peso, siempre. Si el peso actuara en diagonal, pues la normal en diagonal también. Corrijo. La normal siempre apunta formando 90 grados con la superficie. Y el peso siempre actúa hacia abajo. Vamos a considerar que el eje Y hacia abajo es el peso. Entonces aquí la fuerza no está actuando totalmente hacia la izquierda, sino que está en un ángulo de 13 grados. Entonces tenemos dos componentes, una Y y una X. Entonces, ¿cómo calculamos las componentes? Pues usamos las relaciones de Pitágoras. La componente X de la fuerza es la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces tenemos 600 por coseno de 13 es igual a 584.62 newtons. Pero como la fuerza en X apunta hacia la izquierda, usaremos un signo menos para denotar su sentido. Es decir, menos 584.62. Entonces aquí como el ángulo es de 13 grados, bien, pudimos haber usado el ángulo complementario. Entonces usando ese ángulo pues nos daría nos daría el signo menos, pues.
que sería el ángulo que abarca de aquí para acá, así. 180 menos 13. Bueno, ahora la componente Y para la fuerza. Usamos F por el seno del ángulo. Vendría siendo 600 por el seno de 13. Esto es igual a 134.97 newtons. Entonces aquí la fuerza en Y, si se fijan, está apuntando hacia arriba. Entonces la fuerza en Y es positiva. Si apuntara aquí hacia abajo, por debajo de esta línea punteada, sería negativa. Pero como está por encima de la línea punteada, entonces es positiva. Inciso B, encontrar el peso y la fuerza normal. En este caso la normal es opuesta al peso, como podemos ver en el dibujo. Para eso sirve el diagrama de cuerpo libre, para saber cómo se comportan las fuerzas. Entonces quiere decir que la fuerza normal se va a calcular como masa por gravedad, que es igual a 400 kilogramos por 9.81 igual a 3.924 newtons. Como la normal apunta hacia arriba, esta es positiva. Como el peso apunta hacia abajo, este es negativo. Entonces nótese que las cantidades son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque si una fuese más que la otra, si la normal fuese mayor que el peso, pues la normal, el objeto saldría volando hacia arriba. Y si el peso fuese mayor que la normal, el objeto se vendría abajo, pues rompería la mesa, la superficie. Entonces necesitamos un equilibrio. Y la suma de estos dos pues da 0. Y eso mantiene el objeto ahí quieto, sin moverse. Bueno, inciso C, calcular la fuerza de fricción. Sustituimos los valores en la fórmula para la fricción. Tenemos el 0.41, que es el valor de mu, por la fuerza normal, que ya la calculamos aquí, 3.924 newtons. Entonces multiplicamos y nos da 1608.84. Como la fuerza de fricción apunta hacia la derecha, aquí, apunta hacia la derecha, entonces el sentido es positivo, horizontal. Encontrar la suma de fuerzas. Bueno, aquí va a importar mucho los signos que hemos puesto, porque si sumamos las fuerzas que son horizontales, las fuerzas en X, tenemos horizontal, tenemos esta, es positiva, 1608.84, y tenemos esta otra que es negativa, menos 584.62. Entonces en la suma de fuerzas en X tenemos 1608.84 menos 584.62. Aquí hay una resta porque ese 584 salió negativo, por eso es una resta. Entonces nos queda como resultado 1024.22. Ahora la suma de las fuerzas en Y, que son las fuerzas verticales. Entonces aquí teníamos como vertical menos 3.924 más 3.924. Pero dijimos que esta resta... y faltó otra más. Esta que está aquí. Más 134.97. Entonces tenemos que se cancelan. 3.924 menos 3.924 es 0, más 134.97 nos queda eso mismo, 134.97. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto se está moviendo en diagonal, se está moviendo en Y con una fuerza neta de 134.97 y se está moviendo en X con una fuerza neta de 1024.22 newtons. Encontrar el trabajo neto. El trabajo es fuerza por distancia por definición. Tenemos que la distancia es
de 12 metros. Aquí lo especifica el problema. Encontrar, aquí está, 12 metros. El problema siempre va a decir la distancia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las fuerzas, la suma de fuerzas en X por la distancia. Es el trabajo neto. Entonces, 1024.22 por 12 nos da 12.290.64 joules. Ahora calcular la potencia. El tiempo en que se realiza el trabajo es de 37 segundos. Y está en segundos y no hay que convertirlo. Entonces simplemente dividimos trabajo entre tiempo. Potencia es igual al trabajo, el trabajo neto que está aquí, entre los 37 segundos, que los 37 segundos nos los da el problema. Entonces esto es igual a 332.179 watts. Bueno, ahora vamos a pasar al plano inclinado. Como decíamos, la fuerza normal forma 90 grados con la superficie. Aquí la superficie es una rampa inclinada. Entonces debe de formar una escuadra, o sea, de formar aquí la escuadra con la rampa. Y el peso pues va a actuar directamente hacia abajo. El peso actúa en la dirección negativa del eje Y, aquí hacia abajo. Entonces aquí ya tenemos otra situación. Tenemos que el peso, tenemos que el sistema de coordenadas lo podemos centrar en el objeto. Aquí ponemos el origen. Entonces la nueva Y' va a ir en dirección de la normal hacia acá. Y la X' va a ir en dirección de la fuerza aquí. Y la fuerza de fricción va a ir hacia la izquierda. Entonces esto nos conviene mucho hacerlo así. Es el diagrama de cuerpo libre. El peso se convierte ya en un vector con un ángulo que forma aquí. Este ángulo es exactamente el mismo que está aquí. Y se puede demostrar por trigonometría, que son iguales. Entonces, ¿cómo calculamos el Px y el Py? Pues usamos relaciones trigonométricas. Pero aquí va a ser al revés de como lo hacíamos en el caso de la fuerza. Porque estamos usando un ángulo que está aquí. Si usamos este ángulo, el cateto adyacente es este y el cateto opuesto es este. Pero como estamos usando este ángulo, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces el diagrama de cuerpo libre es este del ejemplo 2. Un bloque de granito de 140 kilogramos es empujado con una fuerza de 1450 newtons sobre una rampa con un ángulo de 33 grados y un coeficiente de fricción de 0.31. Entonces este es el diagrama de cuerpo libre. Tiene que ser tal cual, con los vectores, letras, todo, ¿no? Es parte de el análisis. Entonces el inciso B es encontrar las componentes del peso y de la fuerza normal. Observamos que ahora Px es el cateto opuesto, mientras que Py es el cateto adyacente. Por lo tanto, Px es igual a menos P por el seno del ángulo. Esto sería menos mg por el seno del ángulo. ¿Por qué le agrego el signo menos? Porque el Px va hacia abajo, va hacia la izquierda, perdón. Aquí el Px apunta hacia la izquierda y el Py apunta hacia abajo. Entonces los dos son negativos. Bueno, entonces el Px nos da menos 140 kilogramos por 9.81 por el seno de 33, igual a menos 748.007 newtons. Y Py sería igual a menos 140 por 9.81 por el coseno de 33. Entonces aquí la normal sería el Py, porque la normal es opuesta
a la componente y del peso. Entonces calculamos la fuerza de fricción menos mu por la normal. Entonces la fuerza de fricción es menos 0.31 por 1151. Aquí está. Ahora el trabajo neto. El trabajo neto sería la suma de todas las fuerzas por la distancia. Esto nos da 3 por 344.926 newtons. Y este sería el resultado. Bueno, ahora sería calcular la potencia al realizar el trabajo en 8 segundos. Entonces, la potencia es trabajo entre tiempo. Entonces sería 1034.778 entre 8 segundos. Entonces esto da 129.34 watts. Bueno, estos serían los ejercicios propuestos. Es exactamente seguir lo mismo. O sea, aquí cambia el nombre, ¿no? Un contenedor, un tren monorriel, un camión, un vagón, pero es lo mismo. O sea, si se dan cuenta, tenemos masa, tenemos fuerza y tenemos ángulo y el coeficiente de fricción. Entonces da lo mismo, ¿no? Aquí tendremos un camión en vez de una caja, tendremos un camión, un barco, no sé, lo que sea, ¿no? Bueno, esto sería todo. Si tienen más dudas, me escriben para poder retroalimentarles.